Chicos y chicas que estéis pensando en realizar un proceso por gestación subrogada, no os perdáis el vídeo hasta el final, porque os voy a dar muchísima información. Vamos a comenzar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Mis sonanadictos. Bueno, como podéis comprobar, hoy en el título de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de gestación que yo realicé junto con mi marido. Bueno, os tengo que decir que ya hay dos vídeos en mi canal hablando sobre gestación subrogada, y aunque sí que doy bastantes detalles, ¿vale? Que aquí también los voy a volver a dar. Realmente esos dos vídeos que había una parte 1 y una parte 2, era porque estaba contestando a un youtuber y a una amiga suya que estuvieron hablando sobre gestación subrogada de una manera, la verdad, poco cortés, si podemos decirlo así. Y yo le fui contestando aquellas interrogantes que ellos iban dando en ese vídeo que ellos hicieron, ¿vale? Pero nunca había hecho un vídeo hablando de nuestro proceso de gestación subrogada, porque os tengo que decir que cada proceso es totalmente diferente, ¿vale? Aunque más o menos se parezca, dependiendo de dónde lo hagáis, puede cambiar algunos puntos, ya no solamente en el precio, que puede cambiar en el precio, pero puede cambiar a lo mejor el orden de los factores, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a contar, yo voy a contar mi experiencia, mi proceso. Os voy a repetir que cada proceso es diferente, eso tenéis que tenerlo muy claro, porque nosotros, después de realizar el proceso, yo he estado hablando con otros padres que también lo han hecho en diferentes sitios y ha sido diferente, aunque todos tienen la misma línea. Hay cosas que a lo mejor no son exactamente iguales, ¿vale? Pero por eso quería aclararos esto primero, porque a lo mejor yo os cuento cuál ha sido mi experiencia o cómo ha sido nuestro proceso, y a lo mejor vosotros vais a realizar el mismo proceso que nosotros y es diferente, ¿no? Y entonces pues podéis deciros, oye, pues a Pedro no le ocurrió esto, a nosotros sí. Cada proceso es diferente y eso es lo bonito, ¿vale? Que sea diferente, porque así es verdad que parece que es vuestro. Bueno, vamos a comenzar con el principio. Y bueno, yo estoy casado, ¿vale? Con un chico, mi marido. Y en un principio nosotros no queríamos tener hijos. Bueno, no quería mejor tener hijos mi marido. Y yo siempre había querido ser padre. Me daba igual la manera de ser padre, me daba exactamente igual. La primera opción que tuvimos es la de adopción, ¿vale? Cuento esto porque siempre cuando se nos quiere atacar a los que hemos hecho el proceso de gestación subrogada, siempre nos dicen, sobre todo aquellos que están en contra del proceso de gestación subrogada, normalmente las feministas radicales, suelen atacarnos por ahí y nos dicen que por qué no primero hacemos una adopción. Yo tengo que decir que nosotros comenzamos a mirar lo de las adopciones. Y nuestro proceso lo realizamos hace unos 5 o 6 años más o menos, entre que nos pusimos, va más o menos así, ¿vale? Nuestra hija a día de hoy tiene 4 años, y cuando empezamos a pensar a ser padres y a informarnos sobre el proceso de adopción, primero, nos pusieron muchísimas pegas, ¿vale? Cada vez que nos informábamos nos decían, vais a tener problemas, aquí ahora mismo en España no hay padres que estén adoptando niños, va a ser un proceso complicado o los van a hacer muy complicado. Si ya es complicado para una pareja heterosexual porque son muchos años los que tenéis que esperar, seguramente si os dieran algún niño o alguna niña podría tener algún tipo de problema. No sabemos cuál, nos puedan decir, pues puede ser algún problema físico, algún problema psicológico, alguna historia, ¿no? Realmente a nosotros eso no nos preocupaba, porque yo decía, yo si quiero adoptar es porque quiero ayudar a un niño a integrarlo dentro de la sociedad y a que tenga un entorno familiar. Entonces tampoco estaba pensando mucho en que si me iban a dar un niño o una niña con algún tipo de problema, con algún tipo de minusvalía, era algo que no me preocupaba, ¿no? Pero sí que nos lo pusieron tan complicado y tan difícil que también pensando en la edad que yo tenía. Por aquel entonces ya estaba cumpliendo, yo tengo ahora 43 años, pues estaba ya casi rondando para los 40, entonces
yo no quería ser un padre mayor, quiero decir, yo no quería, y aún así voy a ser un padre un poquito más mayor, pero bueno, para mí, ¿vale? En mi cabeza, porque creo que los procesos que cada uno realice son personales, y entonces cada uno decide cuándo y cómo quiere ser padre, y que nadie debe de meterse en la manera en la que tú decidas ser padre, a no ser que sea algo sucio, turbio, o que lo hagas de una manera ilegal o algo raro, ¿no? Pero si es una manera bonita, limpia, legal, yo decido cómo quiero ser padre. Entonces, pues yo no quería ser un padre muy mayor, entonces lo de la adopción decía, bueno, si empezamos ahora, pues lo mismo nos dan el niño o la niña, pues cuando yo tenga ya 46 años, y a lo mejor con esa edad, pues no me hace el ser padre, quiero decir, no me hace ahora pues ponerme a, si me da un niño más pequeño, no lo sé, yo me veía que estaba como muy mayor, ¿no? Entonces, la otra opción que barajamos fue la de gestación subrogada. Sí que es verdad, y os tengo que decir que cuando empecé a informarme sobre el proceso, o a buscar información en internet, la verdad que era algo complicado, ¿vale? Os estoy hablando de hace 6 años, ¿vale? Era algo complicado. Y cuando quería informarme sobre algún padre o alguna madre que había hecho ese proceso, no me daban información, o parecía como que no les gustaba que yo les hablara, o que yo... O sea, no me contestaban, ¿vale? Era como muy complicado todo esto de la gestación subrogada, y no sé si era porque, o bien porque lo habían hecho en algún sitio, no sé, pero me costó mucho informarme, ¿no? Y todos los datos que yo cogía no eran, o sea, no me ayudaban en nada, ¿vale? Entonces, me frustraba muchísimo porque decía, a ver, quién ha hecho este proceso, y cómo lo han hecho, y dónde lo han hecho, y en qué país, y cómo se puede hacer, y esto se puede hacer, y en España luego, si yo lo hago, me va a permitir que mi hijo vuelva. O sea, eran muchísimas preguntas y nadie me respondía. Entonces, pues creo yo que desde que empezamos, pues pasó como unos meses bastante largos, llegando al año, y... Ya sabéis que cuando buscáis en Google, cuando buscáis información, pues en las redes sociales de repente os van enviando a vuestro móvil informaciones. Entonces me llegó una información a mi móvil, no sé, no os puedo recordar ahora mismo, o sea, no puedo recordar ahora mismo cómo fue, si fue por Instagram, no lo sé. Que había una feria en Madrid sobre gestación subrogada, y que iban a ir muchísimas agencias de muchísimos países para informar a aquellas personas que querían hacer el proceso. Bueno, para mí fue algo maravilloso. Entonces, se lo dije a mi marido, le dije, oye, yo quiero ir a esta feria, simplemente por lo menos para informarnos, para ver cómo es el proceso, necesito que alguien me explique cómo es ese proceso, cómo es. Y mi marido dijo, bueno, pues perfecto, vamos a Madrid, nos cogemos un hotel que esté cerca de donde esté, pues, donde vayan a exponerlo, y pues eso fue lo que hicimos. Llamamos por teléfono, nos informamos, cogimos un hotel y fuimos a, pues, a ese a ese congreso o esas charlas que estaban haciendo de gestación subrogada. Tengo que decir que cuando llegamos habían muchísimas agencias, pero una barbaridad de agencias, y fuimos yendo, no a todas, pero a las que más o menos nosotros queríamos ir, ¿no? Entonces, pues te van dando una información en papel, con unas carpetitas, donde te va poniendo pues un poquito todo, y también te van explicando de una manera general cómo es el proceso, ¿no? Entonces, pues habían muchas que eran de México, otras que eran de Moscú, otras que eran de Ucrania, otras de Estados Unidos, otras de Australia, habían de diferentes países. Nosotros empezamos a coger información de todas. En esto que nos metimos a una charla, porque también habían charlas que allí organizaban, y en esa charla, bueno, pues explicaban un poco cómo habían sido pues los procesos por gestación subrogada, cómo se hacía, etcétera. Allí también nos informaron que tuviéramos cuidado a la hora de elegir qué agencia y qué país, porque no todos los países realizan este proceso para personas LGTBIQ+, ¿vale? Es decir, para personas homosexuales. Entonces, sabíamos, por ejemplo, que en Ucrania no podíamos hacer el proceso nosotros, ¿vale? Porque no lo realizaban parejas LGTBIQ+.
También nos dijeron que en Moscú impensable, lo mismo, que nosotros no lo hiciéramos, pero que tampoco lo hicieran familias heterosexuales, porque habían tenido problemas para volver a traerse a los niños, ¿no? Entonces, justo allí, en este congreso, había una familia, un padre, que tenía a su hija allí en Moscú y que no podían volver porque el país no les dejaba volver a España. Entonces ya sabíamos nosotros que esa agencia de Moscú la eliminábamos. Ucrania tampoco la cogíamos porque para nosotros tampoco podíamos. Entonces empezamos a barajar entre México, Estados Unidos, Australia y vimos a ver cuáles iban a ser las mejores para nosotros. En aquel momento México, que era mucho más barata que cualquiera de las de Australia o Estados Unidos, en aquel momento, ¿vale? Por eso que hay mucha más gente que a lo mejor me está diciendo, oye, pues a mí México nos ha ido muy bien, o México nos han hablado muy bien. A nosotros en aquel momento nos dijeron que en México no lo hiciéramos, ¿vale? Porque no nos aseguraban las garantías de que volviéramos con nuestro bebé. Entonces nosotros nos cogió un poco de miedo también, porque oye, es un proceso en el cual, aunque en México era barato, sigue siendo un dinero. Entonces pensamos, oye, pues en México lo descartamos también, porque nosotros lo que queremos es seguridad, ¿vale? Y queremos saber que nosotros podemos volver con nuestro hijo o nuestra hija a España sin ningún tipo de problema, con todo resuelto y todo. Y México no nos daba en ese momento las garantías. Ahora también os puedo decir que conozco a parejas gays que han ido a México y que se han traído a sus bebés sin ningún tipo de problema. Pero sí os tengo que decir que han tardado bastante en gestionarles lo que es todo el rollo del papeleo, ¿vale? Bastante, ¿vale? Se hace a lo mejor un par de meses, 3 meses que han tenido que estar allí. A mí me parece una barbaridad estar 3 meses, incluso 4 meses en un país para que te den los papeles. Pero lo tienes que hacer. Claro, durante todo ese tiempo no trabajas, no generas dinero, estás en un país que no es el tuyo, en el cual tienes que pagar cosas, ¿no? Pues el alojamiento, más lo que conllevan los gastos de los bebés, ya me entendéis, ¿no? Pero os digo que a día de hoy pues ha ido muchísima gente a México a hacer el proceso de gestación, porque es verdad que es más barato y parece ser que ahora le dan más garantías, ¿vale? Yo os tengo que poner todas las barajas sobre la mesa para que vosotros también valoréis lo que queréis hacer. Al final nosotros optamos por una agencia de Estados Unidos que lo hacía en California, y la que organizaba esa agencia de Estados Unidos estaba allí, ¿vale? Y también estaba su representante en España, que se llamaba Ana. Nosotros hablamos con Ana, nos gustó mucho. Luego también nos gustó mucho porque vinieron a apoyar a esa agencia varios padres que habían hecho el proceso con ellos, que estaban muy contentos. Entonces a nosotros eso también nos dio muchas garantías de que todo fenomenal, ¿no? De que, oye, pues esta nos gusta. ¿Qué pasa? Pues que esta agencia era bastante cara, mucho más cara que el resto. Pero sí que nos aseguraban que todo iba a ir perfecto, sin ningún tipo de problema. De hecho, lo estaban haciendo desde hace no sé cuántos años este proceso para muchas familias y nunca habían tenido ningún problema. Bueno, nosotros con toda la información regresamos a nuestra casa y empezamos a mirar cómo era la historia. Bueno, una vez que empezamos a ver a leernos toda la información, todo lo que nos pedían, concertamos otra cita con Ana, que era la representante de aquí de España, ¿vale? En Madrid. Yo creo que pasarían desde que comenzó en Madrid, cuando fuimos, ¿no? A ver esos congresos y tal, hasta que quedamos con Ana. Creo que pasó un mes, no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Pero creo que pasó un mes. Quedamos con Ana en Madrid, lo mismo. Quedamos en una especie como de oficina y ella ya nos explicó todo mucho más detenido, ¿vale? Porque sí que habían cosas que nosotros no entendíamos, pues cómo había que pagar todo, qué era lo que nosotros teníamos que hacer, y ella nos fue explicando paso por paso todos los procesos que había que hacer. ¿Qué es lo primero? Bueno, pues lo primero que tenéis es que tener dinero, ¿vale? Así de simple. Con esto quiero decir que es un proceso que todo el mundo puede hacer. Sí, es un proceso que todo el mundo hace, que todo el mundo puede hacerlo. Mi marido y yo no somos millonarios, ¿vale?
no tenemos una fortuna increíble, nosotros somos trabajadores como cualquier otra persona. Sí que tenemos 2 trabajos, pero somos 2 personas que no tenemos nada más que eso, ¿vale? Entonces, sí que fue muy complicado porque tuvimos que buscar la manera de que nos financiaran el proceso, porque el proceso se paga, por lo menos en nuestra agencia, se pagaba a tocateja, ¿vale? Es decir, que lo tienes que pagar todo de golpe. Y, claro, desembolsar esa cantidad de dinero, ¿cómo íbamos a desembolsar esa cantidad de dinero? Entonces dijimos, pues necesitamos ayuda de alguna manera. Fuimos a los bancos y en aquel momento, vuelvo a repetir, os estoy hablando de nuestra experiencia y de el momento en el que lo hicimos, que fue hace 5 años, 6 años más o menos, ¿vale? Hablamos con los bancos y los bancos no financiaban un proceso de gestación subrogada porque era un proceso nuevo, ¿vale? Por lo menos en la zona donde nosotros estábamos, que era en la zona de Córdoba y en un pueblo donde nosotros vivimos, que es en Pozo Blanco. Entonces, intentamos hablar con varios bancos y habían bancos que directamente nos decían que no. O sea, no te financiaban eso, porque para ellos era un proceso que no lo entendían, no sabían si íbamos a poderlo pagar, entonces ellos decían que no. Sí que hubo un banco que sí nos dijo que sí, ¿vale? Que dijo, oye, sí os financio, pero no os puedo financiar todo, ¿vale? Es una cantidad muy grande y estamos hablando de 120.000 euros el proceso, ¿vale? Entonces, solamente nos daban un porcentaje. Un porcentaje que no era el total, ¿vale? No recuerdo si eran 100.000 euros y el resto, los 20.000, teníamos nosotros que sacarlos de otra parte. Bueno, pues la historia es que, bueno, sí, le pedimos ese dinero y aparte el banco nos pedía un aval. Por parte mía, de mi familia, yo no tenía como... O sea, no me avalaban, ¿vale? Mi familia no me avalaba. Entonces, la familia de mi marido sí nos avalaba con una vivienda. Entonces el banco por ahí sí que nos dio eso. Como no existía ningún tipo de nombre para este tipo de préstamo, porque no era un préstamo para gestación subrogada, que no existía en aquella época, a día de hoy sí existe en algunos bancos ya. Pedir ese préstamo para gestación subrogada sí existe, pero en aquel momento no existía. Entonces lo pusieron como si fuera como para una vivienda, ¿vale? Más o menos así fue lo que nosotros negociamos. Y porque tuvimos la suerte que el banco conocía a la familia de mi marido, que sabía que habían hecho cosas con ellos, habían trabajado, entonces era como fiable, ¿no? Un poco, ¿no? Era como que la familia de mi marido se ponía un poquito delante nuestra diciendo, bueno, pues nosotros estamos aquí si ocurriera algo. Entonces en eso se lo tengo que agradecer de toda la vida. Y la historia fue que para conseguir los otros 20.000 euros pedimos como una segunda hipoteca, ¿vale? Para poderlo pagar. Entonces tuvimos como 2 hipotecas para redondearlo todo, porque ya os digo que todo el proceso se tenía que pagar así, de esta manera, ¿vale? Bueno, una vez teniendo ya el dinero, fue cuando llamamos a Ana, que era la que estaba aquí la que estaba aquí en Madrid, y le dijimos, vamos para adelante. Entonces ya las agencias, la de Estados Unidos, California, con la española, se pusieron en contacto y empezaron a enviarnos cómo iban a ser los pagos, ¿vale? Y todo como súper detallado. Pero antes de comenzar, ¿vale? Antes de comenzar todo, teníamos que realizar un proceso con unos psicólogos para ver si nosotros éramos aptos para poder tener hijos y para poder realizar el proceso. Entonces, tuvimos que realizar ese proceso, ¿vale? El de estar con unos psicólogos que nos analizaran, pues eso, pues todo esto. También en este proceso nos analizan nuestros, ¿cómo se dice? Que ahora no me acuerdo. Ven si hemos tenido algún tipo de problema legal, ¿vale? Ya sea de dinero, ya sea pues de robo, o sea, nuestros antecedentes, quería decir, ¿no? Nuestros antecedentes, para ver si habíamos estado en la cárcel, si habíamos tenido algún tipo de conflicto, todo esto. También tenemos que hacernos análisis, ¿vale? Primero para ver cómo iban nuestros espermatozoides, si íbamos a tener algún tipo de problema, que es bueno hacértelo, porque imaginaros que estáis realizando el proceso y uno de vosotros es estéril, ¿vale? Entonces, estoy hablando de nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso, si somos 2 chicos.
Pues imaginaos que empezamos el proceso, lo pagamos todo, vamos a la clínica y vamos a dar nuestro semen y nuestro semen no funciona o no vale o tiene problemas, ¿vale? Por eso, antes de hacer el proceso, fuimos a un privado, ¿vale? Porque nos tardaba mucho por la seguridad social y tuvimos que pagar un privado para que nos hiciera, primero, un análisis de todo, pues de drogas, para saber si estábamos tomando sustancias, y otro análisis para ver la calidad de nuestro semen, ¿vale? Todo eso antes de realizar el proceso, ¿vale? Es lo que nosotros tuvimos que hacer. Bueno, pues nos hicimos las analíticas, todo perfecto, enviamos las analíticas de nuestro semen, también nos dio que estaba todo muy bien, entonces empezamos con el proceso. Lo segundo, o lo tercero, porque ya no sé por dónde voy, teníamos que elegir, nos teníamos que elegir entre la gestante y nosotros, ¿vale? Porque ellos, por ejemplo, nos ofrecen una gestante, pero la gestante también nos tiene que conocer a nosotros y nos tiene que aceptar, ¿vale? Por lo cual hicimos una entrevista con nuestra gestante, ¿vale? Que era Melissa, que era nuestro ángel. Yo la llamo nuestro ángel. Entonces concertamos una entrevista con ella y con su familia, ¿vale? Porque también estaba su familia, es decir, estaba su marido, su hijo, y ahora hablaré cuáles son los requisitos para ser gestante. Hicimos una videoconferencia, hablamos con ellos, nos caímos fenomenal, ¿vale? Fue algo maravilloso, entonces, pues no hubo problema. Después de todo esto, ¿vale? Cuando ya empezamos con el proceso, nos conocimos a la gestante, todo esto, teníamos que hacer una primera visita a la clínica de California, obvio, ¿vale? Porque teníamos que dejar nuestro semen, ¿vale? Y también para conocer a quién iba a ser nuestra gestante. Antes de irnos para allá, para California, para Estados Unidos, también teníamos que elegir el óvulo, ¿vale? Teníamos que tener un óvulo, nosotros no tenemos óvulo. Entonces tuvimos que contactar con un banco de óvulos allí en Estados Unidos. Entonces, allí en Estados Unidos, en esta agencia, ¿vale? Hablo siempre de las cosas que nosotros hemos hecho. Yo no sé cómo funcionan las demás agencias, digo en la nuestra. En la nuestra sí nos pasaron un libro donde estaban las donantes de óvulos, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, cuando una chica dona óvulos, no te ponen la foto, ni te dicen quién es la familia, ni nada. En este caso, sí. Nuestra agencia sí que había fotos de la chica que donaba el óvulo, ¿vale? Sus datos genéticos, familiares, todo este rollo. A nosotros, obvio, nos aconsejaron que siempre buscáramos donantes de óvulo que fueran jóvenes. Hay que entender que empiezan desde 18, 20... no llegar a los 30 años, porque los óvulos también envejecen, entonces siempre hay más posibilidades de que funcione el proceso si el óvulo es más joven. Entonces, pues nosotros elegimos a una donante de óvulo, la cual también era bastante caro, porque eso tienes que pagarlo, ¿vale? Todos los procesos médicos hay que pagarlos, ¿vale? Por eso el proceso por gestación subrogada es caro, porque sabéis que en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con sanidad es privado y todo hay que pagarlo. Entonces, todo eso ya iba metido dentro de lo que teníamos que ir pagando. Lo único que se iba como desglosando, ¿no? Entonces nos iban poniendo dinero para pagar a lo de los óvulos, dinero para gestante, dinero para el proceso tal, y todo eso pues nos lo iban enviando y nosotros íbamos pagando. Cuando íbamos pagando, seguíamos. Si no pagábamos, pues no dejábamos. Entonces nosotros el dinero lo enviamos todo total, se quedó en una cuenta, ¿vale? Allí, y ellos iban cogiendo de esa cuenta. Si al final del proceso había sobrado dinero, ¿vale? No nos devolvían. De hecho, nos devolvieron dinero, ¿vale? No fueron 120.000, sino fue un poquito menos, no mucho menos, pero fue un poquito menos. Una vez elegido el óvulo y toda la historia, cuando fuimos a Estados Unidos por primera vez, ¿vale? Para dejar lo que era nuestro semen, fue cuando conocimos a nuestra gestante. Tuvimos como una comida para conocernos y fue algo maravilloso, ¿vale? Fue algo muy bonito porque conocimos a su marido, a su hijo, y ahora os voy a hablar sobre la gestante. Había escuchado muchísimo en redes sociales y a muchísimas feministas cuando hablan del proceso de gestación subrogada
que es un proceso en el cual son mujeres las que realizan este proceso, las gestantes, son mujeres necesitadas, que necesitan dinero, normalmente pobres, o que están pasando por alguna situación complicada, o que son prostitutas, ¿no? O que son, pues eso, mujeres que están en exclusión social. Os tengo que decir que no es verdad, por lo menos en nuestro proceso. Para que tú puedas ser una mujer que geste, ¿vale? Tienes que meterte, pues, en este proceso y te hacen también una investigación, quiero decir, tienes que ser mamá, ¿vale? Tienes que ya ser mamá, estar casada, tener una profesión, tú y tu marido, al menos tener un hijo, tener una casa y tener posesiones, es decir, que vean que tú no realizas este proceso por necesidad económica, ¿vale? También estas mujeres, antes de realizar el proceso, tienen también un proceso con psicólogos para prepararlas para este proceso, porque entiendo que es un proceso complicado y que tienen que haber psicólogos que te ayuden. Nosotros también teníamos un psicólogo que también, si lo pedíamos, por si necesitábamos ayuda o queríamos hablar de algo, lo teníamos siempre en cualquier momento, al igual que las gestantes. Y la gestante nuestra también estaba acompañada por otra gestante que ya había realizado el proceso, ¿vale? Si es que era nueva la gestante, pues iba acompañada de otra gestante que ya había realizado el proceso para echarle una mano, para decirle, pues, eso, pues cómo se iba a sentir, cosas que iban a pasar, la acompañaba cuando iba al médico, este tipo de cosas que siempre es verdad que viene muy bien que te acompañen otra persona que ya había realizado el proceso, por lo cual nuestra gestante nunca iba a estar sola y siempre iba a estar acompañada, ¿vale? Lo dicho, nosotros nos fuimos a Estados Unidos, hicimos lo que fue dar el semen, que sí tengo que decir que es algo muy frío porque te meten a una habitación súper pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita, nada, entrabas y había una mesa con un ordenador donde tú podías ver películas porno o revistas, todo lo que tú quisieras para que tú pues te hicieras una paja y metieras ahí el semen en un tubito súper finito, ¿vale? Que era súper finito, que tú imagínate para meter eso ahí. Y una vez que ya lo has hecho, lo cierras y se lo das a un señor que, nada, estaba justo ahí esperándote. Había como una ventanita que tú salías de allí, dejabas tu semen, ponían todo y dabas tu semen. Y te ibas de la clínica. Nosotros creo que estuvimos allí en Estados Unidos, creo que estuvimos una semana, ¿vale? También porque, pues, para conocer a los abogados, para ir firmando cosas y todo esto. Que esa es otra cosa. Todo el dinero que tenemos que desembolsar, ¿vale? Va para médicos y para abogados. Es el grosso de esto, ¿vale? De este proceso. Por eso es caro el proceso, porque se tiene que hacer en un país que es un país muy caro y en el que pues te tienen que dar garantías de que va a salir todo bien. Entonces tuvimos que pagar a unos abogados que son los que nos van a llevar todo esto, lo legal y el proceso médico. Nuestra gestante, por supuesto, tiene una compensación económica, pero os puedo decir que su compensación económica no le da para un coche. Con esto os lo digo todo. Son gastos que ella va a tener durante esos 9 meses, ¿vale? Pues lo de pues ir al médico, coger autobús y te coger autobús, o pago de gasolina, comida, lo que le vaya a conllevar pues el quedarse embarazada, cambio de ropa, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que son gastos, y lo sabe una mujer cuando va a tener un bebé, los gastos que conlleva el quedarse embarazada, ¿vale? Que son extras. Entonces, esos gastos son los que nosotros le pagamos a ella, ¿vale? Entonces, no le pagamos a ella para que nos dé ese proceso, sino pagamos el proceso, un proceso para ser papás, es lo que pagamos. Una vez que ya hemos hecho todo esto, nos volvemos a España y durante esos meses, hasta que ella pues le va creciendo la tripita, vamos teniendo todos los fines de semana, depende también del rollo que tú tengas con tu gestante. Nosotros teníamos un rollo maravilloso. Entonces, nosotros todos los fines de semana, a 1 hora, nos poníamos una videoconferencia y ella pues nos iba explicando pues cómo iba el proceso, cómo le iba creciendo la tripa, nos enseñaba la tripita, todo. También ella nos iba haciendo fotos, que eso nosotros no lo sabíamos. Sí nos mandaba fotos, ¿vale? De cómo iba la tripa creciendo todas las semanas, pero no sabíamos que ella estaba guardando todo eso porque ella hizo un álbum al final de todo el proceso, de cómo iba creciéndole la tripa hasta el final del proceso, que eso fue lo que nos regaló ella. Ya luego nos regaló
pues un álbum con todas las fotos del proceso de cómo iba creciendo nuestra hija y todo esto. Bueno, la historia es que os quería decir es que también muchas personas os van a decir que este proceso lo suelen hacer solamente los gays, ¿no? Para poder ser papás, ¿no? Como que solamente los gays ricos que tengan dinero, que ya os he dicho que no es verdad, pues habrá gente que tenga dinero y que lo haga, y habrá gente que no tenga dinero y que lo quiera hacer y se hipoteque, como nosotros en nuestro caso. Os venden esta gente que solamente lo realizan gays, y no es verdad. Este proceso lo hacen el 95% son personas heterosexuales, parejas heterosexuales, que en sus países los han desahuciado y que a lo mejor les han dicho, porque son personas que a lo mejor han hecho un proceso para tener bebés y no han podido en su país, ¿vale? De fertilidad. Y ya sabéis que en España la Seguridad Social pues te permite hacer varias intentonas, pero si no tienes que irte a un privado. Y también hay mucha gente que en un privado tampoco se quedan embarazados y la única oportunidad que tienen es que alguien les geste su bebé. Es decir, que a lo mejor el problema lo pueda tener ella y entonces no le llega a cuajar el bebé en su tripita y necesita a alguien que se lo haga, ¿no? Su óvulo está bien, pero por lo que sea no le cuaja y necesita a alguien que se lo geste. Entonces, muchas parejas heterosexuales se van hasta esos países para que le gesten su bebé porque no lo pueden hacer ellos. Y porque quieren ser padres biológicos, que eso no sé por qué la gente no lo puede llegar a entender. Os vuelvo a repetir, a nosotros nos insisten siempre cuando hablamos de este proceso que ¿por qué no adoptamos? Primero porque nosotros intentamos adoptar y lo desechamos por toda la problemática, ¿vale? A día de hoy sé que sí que a día de hoy, ¿vale? Sé que sí a parejas homosexuales pueden adoptar porque conocemos a alguna pareja que ya tiene algún hijo mediante un proceso de adopción, ¿vale? Pero creo que es algo tan íntimo y tan personal que ¿por qué yo tengo que adoptar? O sea, ¿por qué yo tengo que adoptar? ¿Sabes? ¿Por qué no las personas que me dicen que adopte, por qué no adoptan ellas? ¿Sabes? ¿Por qué esas personas que tienen hijos biológicos y no tienen hijos adoptados me dicen a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Adoptar vosotros? O sea, es algo tan íntimo y tan personal que yo no me metería en nada de eso. Entonces, yo he elegido ser padre de esta manera y a mí me tienen que respetar, ¿vale? Y encima es una manera, mi forma en la que lo hemos hecho es una forma garantista, que decir, nosotros no hemos obligado a ninguna mujer a que haga este proceso, ¿vale? Yo no le he puesto una pistola a nuestra gestante y le he dicho, me tienes que hacer esto. No es una familia que ha tenido problemas económicos y ha puesto a su mujer a hacer esto, no, ¿vale? Yo hablé con nuestra gestante y le dije que por qué hacían esto y ella decía que ella tenía una familia tan maravillosa que ella quería ayudar a otras familias a tener lo mismo que ella. Entonces, ¿por qué estas personas que hablan tanto de que son mujeres maltratadas, que nosotros somos los que las obligamos porque las pagamos y todo esto, ¿por qué no van a la fuente, hablan con esas mujeres y les preguntan cómo se sienten, por qué han realizado el proceso y no dicen esas barbaridades de que nosotros compramos a mujeres para tener hijos? Porque no es verdad. Y estoy cansado de escuchárselo a la Cindy Takanashi, que ya sabéis que hablo mucho en este canal de ella porque es una feminista radical. Siempre nos trata a los gays ricos que pagamos a una mujer y que somos lo peor porque pagamos a una mujer. No es verdad. No es verdad. Entonces, yo no sé cómo se hace en otros procesos, no lo sé, pero en nuestro caso se ha hecho de esta manera. Se ha hecho de una manera súper legal, todo perfecto. Nuestra gestante a día de hoy tiene relación con nuestra hija, con nosotros, y le seguimos mandando fotos, han venido a España a vernos, o sea, somos como una familia todos, ¿vale? Pero yo os digo, es nuestro proceso. Bueno, cuando llegó el momento de que Melissa, nuestra gestante, iba a parir, ¿vale? Ella nos avisó, nos dijo que en su primer embarazo de su hijo propio se le adelantó, por lo cual había muchas posibilidades que se le adelantara. Entonces, más o menos nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos una semana antes y ya está. Fijaos qué maravillosa es nuestra gestante, que nosotros ya habíamos pagado un mes, ¿vale? El mes que teníamos que estar allí, porque tienes que quedarte un mes en Estados Unidos para arreglar todos los papeles, como mínimo. Nosotros tardamos un mes, no más.
como llegamos antes de que nosotros pudiéramos llegar a nuestra casa, porque ella decía venir una semana antes porque creo que se va a adelantar. Ella nos ofreció una casa que ellos tenían, ¿vale? Una casa de veraneo, así que imaginaos cómo estaba ella de necesitada económicamente, que tenían una casa en un lago, y nos dijo, ¿por qué no venís una semana antes? Os quedáis en esa casa sin pagar nada, ¿vale? Por si acaso se adelanta. Y nosotros, oye, pues perfecto, ¿vale? Muy bien. Entonces nosotros hicimos eso, hicimos nuestras maletas y nos fuimos una semana antes a California. Y nos estuvimos quedando esa semana allí. Esa semana ella no parió, pero bueno, nosotros ya nos dieron la casa para podernos ir, porque alquilamos la casa, ya os digo, más tarde. Y en esa semana que ya nos fuimos a instalar en esa casa, a mediados de semana, fue cuando ella, bueno, pues empezó a dar a luz, ¿no? Se vino con nosotros nuestra cuñada y nuestro cuñado, ¿vale? Mi cuñada Raquel y Cristian, y nos acompañaron en todo ese proceso, que fue súper lindo que se vinieran. Fue algo súper bonito que yo creo que ellos lo van a recordar de por vida, nosotros también. Y bueno, pues antes de parir, ¿vale? Antes de que ella tuviera nuestra hija, el día de antes, nos fuimos al parque de atracciones, creo que fue... No me acuerdo si fue Disneylandia o fue Warner, no me acuerdo. Un parque de atracciones, ¿vale? Para que ella pues andara y todo esto, para ver si ya tenía el bebé, porque se le estaba retrasando y no lo tenía. Así que después de ese día fue cuando lo tuvo, por lo cual sí que le funcionó lo de andar. Bueno, pues estando en la clínica, ella nos pidió un par de cosas, y era que estuviera su marido. Nosotros a ella nunca le hemos puesto ningún tipo de pega, nunca, ningún tipo de pega. Todo lo que nos ha dicho le hemos dicho que sí, ¿vale? Ella nos dijo que si cuando hiciéramos el proceso, pues de lo del óvulo y todo esto, que si salían 2, ¿vale? Que ella no abortaba, porque no cree en el aborto. Entonces yo le dije que nosotros dijimos que perfecto, que nosotros íbamos a hacer lo que ella estuviera en su mano, ¿vale? Que no se preocupara, que todo a favor de ella. Entonces cuando ella iba a parir, nos pidió eso, que si podía estar su marido para que le cogiera la mano, porque quería ver a su marido. Nosotros sin ningún tipo de problema dijimos que por supuesto. Luego ella nos dijo que por favor que la perdonáramos, porque seguramente cuando estuviera pariendo, porque ella quería parir sin epidural, lo quiso hacer de forma natural. Todo eso fue decisión de ella. Nosotros siempre íbamos a estar a favor de que si ella iba a ponerse la epidural, perfecto. Si no, o sea, cualquier facilidad, nosotros íbamos a darle facilidades. Ella decidió que quería tenerlo natural. Nos dijo, mira, lo voy a tener de forma natural. Cuando yo estoy empujando me pongo muy agresiva, voy a decir improperios. Nosotros, no te preocupes, tú tranquila. Nosotros le dimos el espacio que ella necesitaba. De hecho, cuando ella estaba empujando, no estábamos ninguno. Solamente cuando ya empezó a salir nuestra hija fue cuando ella dijo que fuera uno de nosotros. Fue Miguel el que fue, cortó el cordón, y una vez que sacan al bebé, nos lo ponen a uno de nosotros. En este caso fue a mí, ¿vale? Me pusieron a nuestra hija. Fue el momento más bonito de mi vida, más bonito. Por eso quiero decir que no pueden manchar un proceso así, de esa manera, esta gente que habla tan mal del proceso de gestación subrogada, porque fue la experiencia más bonita del mundo que hemos tenido, ¿vale? Entonces, nosotros, una vez que nos pusieron el bebé aquí, se la llevaron, la pesaron, la lavaron, todo esto, nosotros se la presentamos a Melissa, nuestra gestante. Sí tengo que decir que su marido no quiso cogerla, ¿vale? Y yo lo entiendo. O sea, lo entiendo, porque yo creo que él se iba a sentir como raro, ¿no? En ese sentido. Sí que la vio, estuvo así y tal, pero no quiso cogerla. Melissa sí la cogió, estuvo con la bebé. Fue una cosa súper bonita. Fue una cosa muy linda, ¿vale? Y fijaos el detalle que ella tuvo con nosotros, que nos dijo, ¿queréis que Olivia beba de mi leche? Obvio, no darle el pecho porque yo no voy a estar con vosotros, pero yo me puedo comprar un sacaleches y daros la leche durante el tiempo que estéis aquí en California. Y dijimos, oye, pues sí, porque sabemos que la leche pues de ella iba a ser muy buena, ¿vale? Repito, no es la madre, porque
no tiene nada genético con ella, quiero decir, no es su óvulo. Obvio que compartirá cosas porque se ha criado mi hija dentro de su vientre, entonces pues compartirá el este sanguíneo, todo este rollo, ¿no? Pero genéticamente no, ¿vale? No es de ella, no es su óvulo, es de otra persona. Bueno, lo hicimos así y ella todos los días nos iba dando leche de su pecho, ¿vale? Hasta que cuando ya se iba acercando la fecha de irnos, pues empecé a mezclarle la leche, empezamos a mezclarle la leche con la que nosotros trajimos, ¿no? De esta que iba en polvo. Fijaos la generosidad de ella o de su familia, ¿vale? Para que veáis de que son personas que no tienen dinero, como dicen algunos. Nos regalaron un carrito para que estuviéramos moviéndonos por ahí por California, porque nosotros no nos llevamos carrito, íbamos a comprarlo allí, ¿vale? Pero nos regalaron ellos el carrito. Primero nos dejaron uno, ¿vale? Y luego que eran de un familiar, y luego nos dijeron, oye, os vamos a regalar un carrito, y nos regalaron un carrito. Que que aquí en España luego nos vino fenomenal, aunque yo aquí en España ya me hemos comprado uno, pero de verdad el que más utilizamos fue el suyo. Casi todos los días quedábamos, casi todos los días nos veíamos hasta el día de partir. Y mientras tanto, todo este mes estando allí en California, lo que hicimos es que estuvimos, pues arreglando cosas de papeleos, con abogados, todo ese tipo de historias que tarda un poco. Entonces todos los días teníamos que desplazarnos hasta la ciudad de California, que es donde se hacía toda la gestión, porque nosotros estábamos en California, pero no en la ciudad, porque vivir en la ciudad es carísimo. Entonces nosotros lo que hicimos es que nos buscamos un sitio que estuviéramos más cerca del hospital donde iban a hacer Olivia y donde estuviera nuestra gestante, ¿vale? No irnos a California ciudad, porque entonces era absurdo, porque si no, si iba a parir no nos daba tiempo, porque si habéis estado en California alguna vez, alguno de vosotros, el tráfico es tremendo, tremendo, y la distancia es mínima, pero se tarda entre 4 horas o 5 horas el ir a California y el volver, cuando se puede hacer perfectamente en 1 hora más o menos, ¿vale? Para que imaginéis el tráfico. Entonces decíamos, tiene que ser cerca para que si ella empieza a parir, que podamos salir rápido y podamos ir al hospital rápido. Por eso elegimos esa zona, ¿no? Entonces, todos los papeleos se hacían en California y todo se hacía allí. Entonces, pues era así. Y lo de los abogados, pues había un juicio que se tenía que hacer, porque, claro, los derechos, a ver, ¿cómo lo explico? Nuestra gestante, porque cuando la que pare, da igual que no sea la madre, la que pare la consideran como la madre, entonces ella hace como una especie como de renuncia, ¿vale? Hacia nosotros, hacia nosotros. Entonces todo eso tiene que ser legal, ya sabéis, todo este tipo de historia, ¿vale? Cuando ya todo se solucionó, cuando ya teníamos todo, el pasaporte, todo, que de hecho Olivia tiene doble nacionalidad, la americana y la española, y ya este año nosotros tenemos que volverle a cambiar, porque si se pasa y no le hacemos el pasaporte americano, lo pierde, y no queremos que pierda su pasaporte americano. Cuando ya nos dieron todo, el pasaporte de Olivia, todos los papeleos, todo, nos volvimos a España, ¿vale? Y en España, una vez que estuvimos aquí con el pasaporte, todo, nosotros fuimos a registrar a Olivia con nuestros apellidos, sin ningún tipo de problema, nadie nos puso ningún tipo de problemática. Fuimos hasta la comisaría, o no sé cómo se llama cuando vas a... Sí, donde está la policía para poner a nuestra hija. Nos dijo qué apellidos le vais a poner. Le dimos primero el mío, después el de Miguel, le dimos el nombre. El señor que nos atendió maravillosamente nos dijo que es vuestra hija, sí. Por gestación, sí. Qué bonito, tal. Fue algo súper normal. No tardamos nada, quiero decir, llegamos a España, no sé si lo hicimos a las 2 semanas o a las 3 semanas, lo de los papeleos. Nuestra hija está legalmente aquí en España sin ningún tipo de problema, nadie nos puso ningún tipo de problema, nada legal, nuestra hija está legalizada, todo perfecto. Y a día de hoy, como os he repetido, tenemos relación con la familia de Melissa, que es nuestra gestante. Vinieron a España hace un par de años para conocer España, para conocer dónde vivíamos, todo. Nosotros queremos volver a California pues para verlos otra vez a ellos. Seguimos teniendo contacto. A Olivia en Navidades le envía regalos, nosotros también les enviamos regalos. Y tal cual, un proceso normal, limpio, bonito.
en el que no entiendo dónde está el sentido feo, en el que no entiendo por qué esta gente que habla de que nosotros pagamos a una mujer por hacer este proceso, no lo entiendo. Por eso os digo que cada proceso es diferente y que yo lo único que os aconsejo es que os informéis antes de realizar este proceso mucho, ¿vale? Que os informéis muchísimo de familias que ya lo hayan hecho, que tengáis presente que, pues sí, que es un gasto económico, que si esto se hiciera en España, ese gasto económico no sería tan grande. Deciros que los 120.000 euros es solamente el proceso, que la estancia la tuvimos que pagar nosotros, ¿vale? Lo que es el alquiler de la casa, todo esto, lo tuvimos que pagar nosotros. También os tengo que decir que no fue muy alto estar un mes en California. Que comer, bueno, pues te puede resultar caro o no, depende de lo que tú comas, ¿vale? Pero ya os digo, nosotros estuvimos allí moviéndonos un poquito. El alquiler del coche en Estados Unidos es mucho más barato que el que pueda ser aquí en España, por lo cual alquilamos un coche que era súper necesario, porque las distancias, ya os digo, como os he dicho, tenéis que coger coches sí o sí, ¿vale? No existen trenes, no hay medio de transporte de autobuses como puede existir en España que te lleva a todos los sitios, no. Todo es coche en Estados Unidos, por lo cual todo eso hay que pagarlo, para que lo tengáis en cuenta. Por eso es tan caro. Si yo lo hubiera hecho desde España con mi marido, pues hubiera sido mucho más barato, porque los desplazamientos a Madrid hubieran sido diferentes, el proceso hubiera sido diferente, seguro que la Seguridad Social no hubiera financiado parte del proceso, entonces hubiera sido totalmente diferente todo. Pero al ser en otro país y al ser en un país como Estados Unidos, que es un país muy caro, pues el proceso se encareció. Si a lo mejor lo hubiéramos hecho en México, pues a lo mejor hubiera sido mucho más barato, como les ha costado a otras personas, que creo que rondan los 50.000, la mitad de lo que nosotros nos costó, ¿vale? O también en Ucrania lo hacían, lo que pasa es que para nosotros no se hacía, ¿vale? Lo que quiero deciros es que os informéis muchísimo de este proceso, porque ya os digo que es un proceso que puede parecer largo, pero os puedo decir que a mí se me pasó así de rápido. Disfruté cada momento de este proceso. Fue súper bonito, súper lindo. Me gustó mucho. Yo hubiera sido padre otra vez, pero el proceso, si hubiéramos querido haber sido padres, tendríamos que haber vuelto a pagar el proceso igual, por lo menos en nuestra agencia. No sé cómo es en las demás, pero en la que nosotros contratamos, volverlo a hacer era volver a pagar ese desembolso. Simplemente lo único que no pagábamos era el proceso del semen, que ya se había hecho, ¿vale? Y el de la ovulación, porque nosotros ya teníamos embriones. Entonces, durante un año te los congelan, ¿vale? Los embriones que sacan de más, pero después de ese año que no pagas, al otro año ya tienes que ir pagando todos los años un porcentaje. Creo que eran 700 euros al año el que te mantenían los embriones congelados, ¿vale? Entonces, pues nosotros lo mantuvimos 2 años, ¿vale? Por si acaso íbamos a hacer el proceso otra vez, pero ya os digo, no lo volvimos a hacer. Entonces, cuando firmas todo el papeleo y todo esto, tú dices dónde luego quieres mandar esos óvulos ya fecundados, ¿no? Si quieres que sean para investigación, si quieren que sean para otra familia, tú puedes elegir lo que tú quieres, ¿no? Nosotros decidimos que lo dieran a otras familias que tuvieran problemas, ¿vale? Porque también hay gente que el semen lo tienen defectuoso, el óvulo también, y necesitan las dos cosas ya hecho, ¿no? Entonces, pues supongo que habrá otros bebés por ahí nuestros, ¿vale? Que es algo maravilloso, porque habremos ayudado a otras familias a ser felices. Entonces, quiero deciros que, pues, que es un proceso súper lindo, súper bonito. Yo espero que os haya ayudado a aquellos que penséis realizar este proceso. Vuelvo a repetir, lo realizan tantos gays, tanto lesbianas, heterosexuales, parejas, personas solitarias, quiero decir, hombres que quieren ser padres, lo hacen solos, mujeres que lo hacen solas, todo el mundo. Y que el porcentaje más alto son las parejas heterosexuales que realizan este proceso, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, si queréis saber algo, si queréis informaros, si queréis que os diga cualquier cosa, me escribís abajo, me dejáis vuestro número de teléfono, lo que queráis, ¿vale?
y yo me pongo en contacto con vosotros, o de alguna manera me dejáis vuestro Facebook, yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Si queréis saber algo más sobre gestación subrogada. Yo con esto espero que os haya ayudado, espero que os haya cambiado a muchos de vosotros la idea de este proceso, de que no es un proceso sucio, feo, ni que denigra a la mujer. Todo lo contrario, es un proceso muy bonito y que creo que debería de existir en España. Yo os dejo y os veo en un siguiente vídeo. Bye. Muy bien, aplaudimos.